Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Y vamos a seguir con este tema tan importante, la supremacía de Cristo. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios. Hebreos 1, versículos del 5 al 14. Hebreos 1, del 5 al 14. El tema de hoy, la supremacía de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La semana pasada empezamos este tema de la supremacía de Cristo basado en el libro de Hebreos, de Epístola a los Hebreos, y vimos cómo el autor de Hebreos comienza mostrándonos la supremacía de Cristo sobre los profetas. Vimos que el autor de Hebreos proclama que Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Cristo es la promesa cumplida de Dios. Cristo es el Israel corporativo. Y que por lo tanto en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Y por lo tanto después de Cristo no hay más revelación. Por eso el autor de Hebreos nos decía que Dios nos hablaba en muchas formas y de muchas maneras en el pasado, pero hoy nos ha hablado por el Hijo, que es la cerradura de Dios de toda la revelación, y que por lo tanto todos los confines de la tierra tienen que mirar a Cristo. No hay otra revelación fuera de Cristo, porque Cristo es el que ha sido entronizado en los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios como Rey victorioso sobre todas las cosas. Pero el autor de Hebreos al mismo tiempo pasa a hablarnos ahora de la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Hemos leído estos 10 versículos, de los cuales hay 7 citas del Antiguo Testamento. Hay muchas formas que el autor de Hebreos utiliza el Antiguo Testamento. Una de ellas es el uso continuo de los salmos. Continuamente hace una cita de los salmos y da la aplicabilidad hermenéutica sobre la persona de Jesús y el cumplimiento de ese salmo. Es interesante que de estas 7 citas en estos 10 versículos, 5 son de los salmos. Pero al mismo tiempo el autor de Hebreos, y lo vamos a ver posiblemente más adelante en los estudios,
el autor de Hebreos ve un cumplimiento continuo de las promesas a Israel en la iglesia y en la persona del Mesías. Y esto es importante para entender que en la mentalidad del escritor de Hebreos no hay dos pueblos, sino uno, la Jerusalén celestial, la iglesia. Y que por lo tanto las promesas de Dios, las sombras del Antiguo Testamento, aquello que era símbolo en el Antiguo Testamento, tiene realidad y cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo y en la iglesia. Los conceptos equivocados del dispensacionalismo, los cuales hablan de dos pueblos y dos cumplimientos, con un futuro templo, un tercer templo en la Jerusalén terrenal, son ajenos a la mentalidad del Nuevo Testamento. Totalmente ajenos a la mentalidad del autor de Hebreos, que nos habla claramente que ya no buscamos la Jerusalén terrenal, sino la celestial, donde están inscritos los nombres de aquellos espíritus perfectos. Por lo tanto, es interesante ver que la supremacía de Cristo sobre los ángeles está fundamentada en que la revelación de Jesús es superior, y aún más, la persona de Jesús está toda la deidad, como dice Pablo en Colosenses. Ahora, sería bueno observar esas citas en el versículo 5 que hemos leído en esta noche. El autor de Hebreos cita el Salmo 2:7, y si nos vamos a los Salmos, y me gustaría que los hermanos que están oyendo nuestro programa buscaran el libro de los Salmos, el capítulo 2, versículo 7 dice de la siguiente manera, dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta cita nunca, y esto es muy importante, nunca fue dirigida a ningún ángel. Los ángeles colectivamente pudieron haber sido llamados los hijos de Dios, y en el Antiguo Testamento son llamados colectivamente los hijos de Dios, pero ningún ángel fue llamado en forma individual el Hijo de Dios. Si siguiéramos leyendo el Salmo hasta el versículo 9, vemos que el texto aparentemente es una liturgia de coronación utilizada por la dinastía davídica. Muchos creen que es eso. Posteriormente se creía que estas palabras se cumplirían en el Mesías, descendiente de David. Y en Cristo vemos cumplidas estas palabras. Cristo es el engendrado de Dios eternamente, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, aquel que es Hijo, único Hijo, al cual ningún ángel Dios se ha dirigido así, que es la pregunta del autor de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Esa pregunta retórica en negativo, como diciendo solamente a Jesús, aquel que dice el mismo autor de Hebreos, que la imagen misma de su sustancia es al único que se ha dirigido como hijo. Aquel en el cual Dios establecería para siempre la casa de David, el heredero legítimo del trono de David. Por eso es que si vemos la segunda parte de este versículo, yo seré a él padre y él me será a mi hijo, es una cita de segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14,
Segunda de Samuel, y me gustaría que los hermanos buscaran Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. En ella vamos a ver algo muy importante que Natán le dice a David. Si leemos desde el versículo 13, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13 y 14, hablando del hijo que vendría a edificar esa casa, dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Esa promesa se cumple en Salomón, pero Salomón y el reino de Salomón no agota la profecía. Solamente Cristo agota esa profecía, diciéndonos que Dios establecerá para siempre la casa de David en la persona de Jesús. Su hijo y sucesor construirá una casa para Dios, pero esa casa que construyó Salomón era una casa que fue destruida. Cristo construye una nueva casa con todos los hijos de Dios, con todos aquellos que creen en Jesús, la Jerusalén celestial. Cristo como el templo, como dice Apocalipsis, Dios será su templo. Por eso no podemos esperar otro templo que no sea Cristo. No podemos esperar otro pueblo que no sea la iglesia. Por eso Salomón no agota las promesas. En Cristo las promesas son sí, amén. Porque Cristo era el Mesías. Como dice Miqueas 5:2, el gobernador pacífico. Como dice Isaías 9:6, el príncipe de varios nombres. Como dice Isaías 55:4, el jefe y maestro de las naciones. Como dice Ezequiel 21:27, aquel cuyo tiene el derecho de ocupar el trono de David. Como dice Zacarías 9:9, el rey de Sión. Y como dice Lucas 1:32 y versículo 68, aquel que cumple las promesas hechas a David, el heredero eterno del trono de David. Por eso ningún ángel puede ser superior a Jesús. Es Cristo el heredero al trono. Es Cristo aquel que es superior a los ángeles. Por eso cuando en el versículo 6 dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esa primera parte del versículo 6 siempre ha traído ciertas discusiones. Ese adverbio, ¿verdad? Cuando introduce nuevamente al primogénito en el mundo, algunos consideran que se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero también otros creen, como utiliza el término primogénito, que es la presentación de Cristo al mundo ya como rey vencedor después de la resurrección. Y es el tema principal, en cierta medida, de estas primeras partes de Hebreos. Cristo como el rey entronizado, que es nuevamente presentado al mundo a través de la predicación de la palabra, pero aquel que es anunciado en el cielo como el que se sienta a la diestra de Dios, y por lo tanto el rey vencedor sobre la muerte y aquel que tiene el derecho legítimo al trono de David. Dios le manda, después que lo vuelva a anunciar al mundo, después que es proclamado rey vencedor en el cielo, Dios manda a los ángeles: adórenle todos los ángeles
de Dios. Que es una cita de la Septuaginta de Deuteronomio 32:43. Ahora, cuando nos dice adórenle todos los ángeles de Dios, mire qué interesante, los ángeles tienen que adorar a Cristo, los ángeles tienen que rendirle pleitesía a Cristo, los ángeles tienen que obedecer a Cristo. Por lo tanto, Cristo, como refutando muchos disparates de varias sectas, Cristo no es un ángel. Cristo es el creador de los ángeles. Cristo es supremo sobre los ángeles. Los ángeles están aquí para obedecer a Cristo. Y existen para que adoren a Cristo y le den toda la gloria a Dios. Por eso que hay que tener cuidado con el culto a los ángeles que había en el siglo I y vemos todavía hoy, en el siglo XXI, libros que hablan de cómo usted se puede comunicar con los ángeles, cómo usted puede poner los ángeles a su servicio, otro disparate, como si usted pudiera manejar a los ángeles como si fueran muñecos de plasticina. Los ángeles están al servicio de Dios. Los ángeles están para adorar a Dios. Los ángeles están para cumplir el plan de Dios. Cuando usted vea libros así que dice cómo comunicarse con los ángeles, mire, no pierda su dinero, porque no hay ningún ángel que lo escuche a usted. Las oraciones que posiblemente vemos en los periódicos, algún ángel, no sé qué ángel las podrá escuchar. Es una pérdida de dinero, de esfuerzo, que lo lleva a usted al cansancio y raya, si no, es idolatría. Los ángeles están para adorar a Cristo, que es superior sobre ellos, que está sobre todo. Por eso los ángeles están para obedecer a Cristo. Y todo aquel que insinúa que los ángeles lo visitan, que recibe un mensaje de un ángel, todo eso son disparates. Eso tuvo su tiempo y su cumplimiento. Hoy Dios nos habla a través de su Hijo en la palabra. El versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, que es una cita del Salmo 104, versículo 4. Pocas palabras, los ángeles están subordinados al Hijo de Dios, como dice el Salmo 104, versículo 4, y es interesante ver que los ángeles están, primero son espíritu, y esto es muy importante, algo que se le escapa a la gente, son espíritus, no tienen cuerpo, y son llamas de fuego. Cuando dice que hace sus ministros llamas de fuego, que ha sido un versículo que ha traído discusiones, pero más bien es una forma, es una metáfora de que el escritor, ¿verdad?, hable de que vienen a cumplir la voluntad de Dios y ejecutar los juicios de Dios y el plan de Dios en toda su expansión. Esos ángeles están al servicio de Cristo. Pero el autor de Hebreos dice, todo eso es importante que sepamos de los ángeles en relación a Cristo. Y todo lo que Dios dice de los ángeles que tienen que hacer, que son en relación a Cristo. Pero ¿qué dice Dios de Cristo? ¿Qué dice Dios de Cristo? Y eso lo vemos en el versículo 8. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos una preguntita por aquí que dice, entonces no debemos orar a ningún ángel, no se debe orar a los ángeles. Una pregunta importante
y al mismo tiempo muy clara en la Escritura. Hermano, a ningún ángel hay que orar. ¿Oyó? Esto de oraciones a San Miguel o a San Rafael, que es un ángel que aparece en los libros apócrifos, o a San Gabriel, son oraciones espurias, idolátricas, peticiones a seres que no tienen la facultad ni la potestad de contestar nada. Cristo fue el que nos enseñó a orar al Padre en su nombre. Es a Dios que debe orarse. Y por lo tanto, todo tipo de oración a ángeles o a otro ser espiritual que no sea Dios son oraciones falsas, sin ninguna base bíblica. En ese sentido, la oración debe ser en el nombre de Cristo. Aquí tenemos otra pregunta. Dice: ¿por qué los católicos hacen y adoran imágenes si la Biblia dice que es pecado? Pues porque la teología católica le ha dado un vuelco, vamos a ponerlo así, a los mandamientos bíblicos, y ha buscado la forma de justificar la creación de imágenes, ¿verdad? Y la teología católica pues enseña unas formas en que debe usted dirigirse a Dios. Nosotros habíamos discutido eso en un programa anterior, mucho tiempo atrás, y hacen una división de cómo debe ser, ¿verdad?, la dulía, la latría, como ellos llaman, pero lamentablemente el vulgo católico se arrodilla frente a una imagen, como se puede arrodillar frente a otra imagen o dirigir su oración a Dios. El vulgo católico es profundamente idólatra en ese sentido, y el catolicismo romano está equivocado en su acercamiento al texto en relación a eso. Tenemos un hermano, ¿verdad?, que nos habla de otra pregunta, que no se siente seguro porque después de haber hecho profesión de fe todo le va de mal en peor. Pero hermano, no es de extrañar que las cosas vayan de mal en peor, porque el reino de las tinieblas no le interesa que usted sea parte del reino de Dios, ¿oye? Y por lo tanto, yo creo que usted sepa que cuando Pablo se convirtió, y es muy importante eso, cuando Pablo se convirtió, las cosas le fueron de mal en peor, y murió al final decapitado por Nerón, ¿oyó? Así terminó el ministerio de Pablo. No terminó con homenajes en parques, ni con placas, ni nada de eso, ¿oyó? El ministerio de Pablo fue coronado cuando fue decapitado por el emperador Nerón. Y yo le digo al hermano, ¿verdad?, que no quiero identificarlo, que no dude. Dios escucha su oración y tiene que esperar en Él. Dios tiene el control de todas las cosas, y en los momentos más difíciles Jesús está a su lado. Que usted peca, porque veo por ahí que dice que no está seguro, ¿verdad?, si es salvo. Posiblemente se está mirando en su pecaminosidad. La Biblia lo invita a mirar a Cristo, porque ya Dios lo mira a través del filtro que es Cristo. Y ese es, mire hermano, esa es la fe. La fe es no mirarnos a nosotros, porque si usted se mira a usted y yo me miro, digo, caramba, yo no puedo ser salvo, yo soy un gusano que me arrastro, que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde yo estuviera? Pero cuando miro a Jesús, cuando mi mirada está puesta en el Maestro y en el Calvario, donde Dios me mira a través del Calvario. Así que yo le exhorto a este hermano que aumente su fe leyendo la Escritura y teniendo fe en lo que hizo Cristo en la cruz por él. Él tiene la supremacía sobre todo lo creado. Por eso
en el versículo 8, que era el próximo que íbamos a leer de la carta a los Hebreos, dice, Dios dice del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, esto en el versículo 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire qué interesante la supremacía de Cristo, perdón, es tan patente que Dios lo llama Dios mismo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y es una cita del Salmo 45, del versículo 6 y 7. Una argumentación a favor de la deidad y el señorío de Cristo. Cristo es Dios y es Señor sobre todas las cosas. Es aquel que reina sobre todo. Es aquel que ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Y en eso tenemos que estar claros todo el tiempo, que Jesús es Rey sobre todas las cosas. Si vemos, Dios mismo, el Padre, llama a Cristo Dios, mas del Hijo dice, es una declaración del cielo hacia Jesús, el que es supremo sobre los ángeles. Dios nunca le ha dicho a ningún ángel, tu trono, oh Dios. La aplicabilidad de los textos del Salmo son para Jesús. Y es interesante porque el autor de Hebreos, al mismo tiempo, aparentemente tenía en su mente los tres oficios mesiánicos. Cristo como profeta, como vimos en el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos, como sacerdote, en el versículo 3, y como rey. Son los tres oficios de Cristo. El ungido, como dice el versículo 9, Cristo es el ungido, el Cristo, el ungido de Dios, aquel que lo llena todo, aquel que es Dios sobre todas las cosas. Ningún ángel tiene esa facultad. Toda secta que declare a Jesús ángel es blasfema. ¿Oyó? Es una blasfemia contra Jesús llamarlo ángel, porque Cristo es superior sobre los ángeles. Es interesante, al final del versículo 9, dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sabe? Esa palabra compañero solamente se utiliza en el libro de Hebreos y en Lucas, capítulo 5, versículo 7. Puede referirse a ángeles, puede referirse a los hombres que habían sido ungidos para una labor similar como la de Jesús. En pocas palabras, ellos eran compañeros, pero Jesús era superior a ellos, porque Jesús no solamente fue ungido para esas labores, sino que Jesús le da el cumplimiento a esas labores. Cristo es el Rey Supremo sobre todas las cosas, ha sido entronizado a la diestra de Dios. No hay rey fuera de Jesús, ¿oyó? Y todo juicio ha sido entregado al Hijo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero también Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio arónico
ha terminado, ha sido culminado, y ahora es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso es que Cristo se sienta, ¿oyó, hermano? ¿Usted sabe por qué los sacerdotes arónicos tenían que estar de pie sacrificando? Porque tenían que repetir el sacrificio. Pero Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, y se sienta como rey sobre todas las cosas. En Cristo está la culminación sacerdotal. Perdón. No hay más sacerdotes que intercedan por nosotros fuera de Jesús. Todo aquel que diga que tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el catolicismo romano enseña que los sacerdotes católicos son según el orden de Melquisedec. ¿Oyó? El sacerdocio que tienen los católicos romanos, los sacerdotes católicos, según la teología católica, es según el orden de Melquisedec. Un disparate. ¿Sabe? El autor de Hebreos dice que el sacerdocio de Cristo es intransferible. La traducción Bober Cantera, una traducción católica, dice que el sacerdocio de Cristo es intransferible. Intransferible. Solamente Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso es un disparate de la teología católica decir que hay hombres que tienen el sacerdocio aparte de Cristo según el orden de Melquisedec, que también es otro disparate del mormonismo en ese sentido, que también enseña esas cosas. En Cristo se culmina, pero también Cristo es profeta. Sobre todos los profetas, en Cristo se culmina la profecía. El verdadero espíritu de la profecía es Cristo, ¿yo? Cristo es el profeta sobre todas las cosas. No hay profeta fuera de Jesús. En Cristo se culmina la profecía. Rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la supremacía de Cristo sobre todas estas cosas. No podemos tener otro rey que no sea Jesús. No podemos tener otro sacerdote que no fuera Jesús. No podemos tener otro profeta que no sea Jesús. No hay monarquía fuera de la de Cristo. No hay profeta fuera de Cristo. No hay sacerdote fuera de Jesús. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Tú eres el mismo y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La semana pasada empezamos este tema de la supremacía de Cristo basado en el libro de Hebreos, de Epístola a los Hebreos, y vimos cómo el autor de Hebreos comienza mostrándonos la fuego, mas el Hijo del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú... Supremacía de Cristo sobre los profetas. Vimos que el autor de Hebreos proclama que Cristo es la culminación de la revelación de Dios,
Cristo es la promesa cumplida de Dios. Cristo es el Israel corporativo. Y que por lo tanto en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Y por lo tanto, después de Cristo no hay más revelación. Por eso el autor de Hebreos nos decía que Dios nos habla 1, versículos del 5 al 14. Hebreos 1, del 5 al 14. El tema de hoy, la supremacía de Cristo. Dice así la palabra de Dios: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Y vamos a seguir con este tema tan importante, la supremacía de Cristo. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios. Hebreos